Antes de comenzar, vamos a ver este video de la historia que vamos a aprender del día de hoy, que es la historia de Saqueo. Saludos mis amiguitos, qué bueno tenerles una vez más en la sección de las historias bíblicas. Hoy hablaremos de un hombre muy pequeño de estatura, al que Dios le cambió la vida con solo visitar su casa. Su nombre era Zaqueo. Ocurrió que Jesús de Nazaret estaba predicando por todo lugar sobre su Padre, llamado Dios. Una vez visitó una ciudad llamada Jericó, donde vivía un hombre de baja estatura llamado Zaqueo. Zaqueo era cobrador de impuestos y se decía que no era muy justo y que a veces cobraba más de lo debido. Es por esto que no era un personaje muy agradable y las personas no querían estar con él. Pero un día, Zaqueo tenía la curiosidad de poder ver a Jesús predicar, pues la gente hablaba bastante de todo lo que hacía. Se hablaba mucho de sus milagros. Y Zaqueo, al igual que todos, quería ver esto. Solo que su estatura no lo hacía tan sencillo, ya que era un hombre muy pequeño. Y esto entristeció al pobre Zaqueo, porque no podía ver a Jesús entre la multitud. Pero se dio cuenta que cerca había un árbol. Entonces rápidamente se subió y agarrado de una rama se sentó a esperar y a escuchar a Jesús. Cuando Jesús pasó, lo vio y le dijo: Saqueo, yo, ¿me hablas a mí? ¿A mí? No puedo creerlo, Jesús me está hablando a mí. Saqueo, baja de allí. Ven, hoy comeremos juntos en tu casa. Sí, señor, ya bajo. Ahí voy. Y Zaqueo, muy contento y sorprendido a la vez, no podía contener tanta emoción, así que corrió para recibirle. La multitud estaba sorprendida y murmuraban: «Miren». ¿Ese no es Jesús? Sí, es él. ¿Por qué va a la casa de Saqueo? Qué poca vergüenza. No. Cuando llegaron a la casa de Zaqueo, Jesús pudo hablar con él, y cada palabra que Jesús le dijo tocó el corazón de Zaqueo, y Zaqueo ya no pudo seguir siendo igual. Así que Zaqueo le confesó todo lo malo que había hecho, y para redimirse demostró que su arrepentimiento era genuino, devolviendo 4 veces el dinero a todas las personas que le había cobrado de más. ¿Pueden creerlo? Esto sí que fue un cambio radical. Jesús, muy feliz, le dijo: Saqueo, estoy orgulloso de ti. A partir de ahora, la salvación ha llegado a tu casa. Y así fue como una vida fue transformada al encontrarse con Jesús. Y esto es lo que queremos enseñarte a ti, amiguito, y también a ti, y a ti, pequeñita, que no importa qué tan mal te hayas portado, Jesús siempre puede perdonarte, cambiar tu corazón para siempre y hacerte un niño muy bueno ante su presencia. Ya saben, chicos, recuerden escribirnos cuál fue la parte que más te gustó de la historia y también qué historia quisieras escuchar en una nueva entrega de nuestras historias bíblicas. ¡Hasta la próxima! Tu micrófono. Sí, perdón. Bueno, pues esta tarde nosotros vamos a ver esta historia que le pusimos de tema un encuentro con Jesús. ¿Por qué eso le sucedió? Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús. A pesar de su condición, a pesar de que era muy corrupto, de que robaba a la gente, de que cobraba impuestos, pero cobraba de más, de que muchas veces si no pagaban, incluso les quitaban las casas, lo que poseyeran les quitaba. Así que esta es una historia a donde hay un encuentro con Jesús y de ahí cambia toda la vida y la manera de ser de este hombre. Así que
Comenzamos. Bueno, encontramos este relato bíblico de un encuentro entre un hombre y el Hijo de Dios Jesucristo. Estos eran Jesús de Nazaret y Zaqueo, el recaudador de impuestos. Y esta hermosa historia la podemos encontrar en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, que es en el capítulo 19. Ahí se desarrolla toda esta historia. Quien estudió Lucas puede recordarlo. Y en esta historia vemos que el hombre que tuvo ese encuentro con Jesús en Jericó era Zaqueo, un hombre muy rico. Se dice que era publicano encargado de la recaudación de impuestos de su ciudad, por lo que la gente del pueblo lo detestaba, porque él trabajaba para los romanos, la nación que tenía cautivos a los judíos. Normalmente este trabajo que tomaban los judíos era para que cobraran los impuestos, ¿verdad? Y muchas veces cobraban de más o robaban al pueblo de Dios. Por eso nadie quería a esos recaudadores de impuestos. Para colmo, los recaudadores de impuestos no eran muy honestos. Cobraban de más, ¿verdad? Más de lo que se suponía que debían cobrar. De esta manera se volvían ricos porque aumentaba su riqueza personal, porque le robaban al pueblo. Así que un recaudador de impuestos se hacía rico porque cobraba de más a la gente y se le consideraba a este hombre alguien deshonesto y corrupto. No era bien visto, ¿verdad? Pero un día Jesús vino a Jericó, ¿verdad? Pasó de camino por Jericó a Jerusalén. Y Zaqueo vivía en Jericó. Al parecer él había oído sobre Jesús, ¿verdad? Escuchaba que hacía milagro. Y él tuvo el deseo de conocer este personaje, porque se hablaba mucho en Jericó de él y en Jerusalén. Así que él salió a la calle porque sabía que ya venía en camino. Pero como Zaqueo era de baja estatura, era muy chaparrito, le iba a resultar difícil ver a Jesús en medio de la multitud. Y bueno, imagino que enojados con él, pues no lo dejaban que pasara al frente, ¿verdad? Así que decidió subirse a un árbol sicómoro, o sea, una higuera, por lo que para los demás, al verlo, porque era un hombre rico, les pareció ridículo lo que estaba haciendo. Esto no lo podía hacer un adulto, ¿verdad? Y menos con una posición en la que él se encontraba. Pero a Zaqueo no le importó con tal de ver a Jesús. Así que subió al árbol y desde ahí pudo mirarlo. Él tenía muchos deseos de conocer a Jesús, así que él hizo a un lado su temor de qué dirá la gente. A él lo único que le importaba era ver a Jesús. Así que se olvidó de su posición social y cuando llegó Jesús a Jericó, cuando pasó cerca del árbol, dice que se encontró con este cobrador de impuestos llamado Zaqueo. Le llamó muchísimo la atención ver a un hombre ahí arriba, ¿verdad? Arriba de un árbol. ¿Me puedes leer, Anita, Lucas 19, 1 al 4? Jesús llegó a Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Ahí había un hombre rico que era el jefe de los cobradores de impuestos. Su nombre era Zaqueo. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero no pudo porque había mucha gente y él era bajito. Para poder verlo, salió corriendo, fue a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y se subió a un árbol sicómoro. 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 Ajá. Vean, la Biblia lo dice. Vean todos los detalles que hay en la Biblia, ¿verdad? A nosotros podrían habernos dicho era un hombre rico, un cobrador de impuestos, pero hasta decirnos la estatura que tenía,
Y las razones que para verlo, hasta se subió en un árbol. Muy detallada la Biblia en esta historia. Bien. Así que desde la rama del árbol, Zaqueo podía ver bien el recorrido de Jesús. Y de pronto Jesús se acerca al árbol, mira hacia arriba y le dice a Zaqueo, Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. ¿Se imaginan? Se supone que él se subió para ver a Jesús, pero nunca pensó que Jesús iba a voltear a verlo y a decirle, invítame a tu casa, porque hoy me voy a quedar en tu casa. Por supuesto que esto no le agradó a los demás, ¿verdad? Él sí se puso muy feliz de saber que Jesús había escogido ir a tu casa en medio de todos a los que podía haberle dicho, los voy a visitar. Por lo que esto provocó una gran murmuración, porque decían, ¿cómo Jesús puede ir a la casa de un ladrón corrupto y que sirve a Roma, nuestro enemigo? Ellos no podían entender por qué había elegido la casa de este hombre. ¿Por qué había elegido hospedarse con un pecador? ¿A poco no sabía Jesús quién era? Claro que lo sabía, pero iba a suceder algo al entrar a esta casa, al haberlo escogido. Camila, ¿me puedes leer Lucas 19:5-7? Sí, maestra, voy. Dice, cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba, vio a Zaqueo en el árbol y le dijo, Zaqueo, apúrate, baja de allí porque hoy voy a quedarme en tu casa. Entonces Zaqueo bajó del árbol rápidamente y se puso muy feliz de recibir a Jesús en su casa. Todos los que vieron esto se quejaban. Miren la clase de hombre con quien se hospeda Jesús. Sé que es un pecador. ¿Verdad? Dices, ¿cómo? Todos estaban asombrados, ¿verdad? ¿Por qué en la casa de un pecador? Sin embargo, la alegría de Zaqueo era inmensa, ¿verdad? Porque él atendió a Jesús. Lo recibió en su casa con gozo y sintió que lo conocía de toda la vida. Pero algo más que felicidad, él sentía algo especial en su corazón. Él sintió que la presencia de Jesús en ese momento que le entró a su casa, en su corazón sintió un efecto más profundo en su ser interior y le cambió totalmente el corazón. Para empezar, él llamó a Jesús Señor. O sea, en ese momento él reconoció a Jesús como Dios y Señor de su vida. Y es lo que luego a veces nos pasa a nosotros. Nosotros no conocemos a Jesús. Cuando Jesús viene a nuestra vida, nosotros lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Y Él entra a nuestro corazón. Continuamos. Así que Zaqueo, al hablar con Jesús, queda impactado por todo. ¿Se imaginan? Aquí no cuenta la Biblia que platicaron, pero dice que de acuerdo a lo que platicaron, quedó impactado Zaqueo y decidió transformar su forma de vivir. Él fue, como convencido, no sé qué platicaron, pero fue convencido de corregir todo el mal que había hecho ante Dios y ante la gente. Se avergonzó
de lo que había vivido, lo que había hecho y cómo robaba y cómo saqueaba y cómo despojaba a la gente. Las palabras de Jesús cambiaron tu corazón. Así nos pasa a nosotros cuando leemos la Biblia. Sus palabras cambian nuestro corazón, cambian nuestra manera de pensar. Marisol, ¿me puedes leer Lucas 19:8? Sí, con mucho gusto. Entonces Zaqueo se levantó y le dijo al Señor, Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he engañado a alguien, le pagaré 4 veces más. Le dijo, voy a dar a los pobres la mitad del 50% de todo lo que tengo. Y si he engañado a alguien, le voy a pagar 4 veces más. Y mira que había engañado a muchos. O sea que su riqueza iba a devolvérsela a los pobres. Y 4 veces más, ¿verdad? Pero eso es lo que él sintió en su corazón, el cambio radical, la manera de pensar que tenía cambió totalmente por todo lo que escuchó que Jesús le dijo cuando entró a su casa. Y la presencia de Cristo en su casa cambió la manera de ser de él, cambió toda la atmósfera, ¿verdad? Así que vemos en esta historia que la transformación de un hombre no solo es interna, o sea, está cambiando mi corazón, pero también es externa porque su cambio se vio de inmediato. Él dijo, voy a saldar el daño que he hecho al robar a todos aquellos que les he despojado, ¿verdad? Y le dijo a Jesús que daría la mitad de sus bienes a los pobres y que si había hecho mal, le había quitado a otros, bueno, hasta 4 veces le iba a devolver. O sea, ese cambio radical no es lo mismo que cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador y tú dices, hay un cambio de vida porque Cristo entró a mi corazón, pero tú externamente, según internamente, sí cambiaste, le entregaste tu vida a Jesús y todo, pero si no se manifiesta externamente el cambio, no es muy creíble que de verdad haya transformado tu corazón Jesús, porque tienes que mostrarlo con tus hechos. Y esto es lo que hizo Zaqueo. Internamente y externamente cambió su corazón totalmente. Y no solo eso, dice que también se comprometió a devolver 4 veces la cantidad de dinero defraudado a otras personas. Así que la vida de Zaqueo sufrió una transformación completa. O sea, el dinero ya le importó poco, ¿verdad? Ya nada más su deseo era de agradar a Dios y hacer su voluntad. Esto es maravilloso. Nosotros necesitamos dinero para comer, para vivir, para comprar cosas, para pagar una casa, para la renta, para todo lo que tú quieras, pero no estamos deseando, ¿verdad? Solamente las riquezas, sino que el tener un contacto personal con Cristo, un encuentro personal con Cristo, hace que todo lo que tú deseas ya no tenga tanta importancia como el tener un contacto con Cristo. Así que Jesús, al ver la reacción de Zaqueo y su respuesta ante su presencia, dijo, María José, ¿me puede leer Lucas 19:9? Sí, claro. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. O sea, si se preguntaba la gente, ¿cómo le está invitando a un ladrón a ir a su casa? ¿Por qué? Que no sabe quién es él. Pero Jesús le dijo que iba a entrar para que entrara la salvación a tu casa, porque también él era un hijo de Dios, un hijo de Abraham.
¿verdad? Entonces, a él le importaba mucho y le importa mucho entrar a tu casa, no importa la condición en la que te encuentres, no importa lo que hayas hecho en el pasado. Él dice, yo quiero entrar a tu casa y cuando entra a nuestra casa, entra la salvación. Por ejemplo, yo acepté a Jesús como Señor y Salvador y cuando llego a mi casa, le comparto a mis hijos y entró a mi casa la salvación. Por una persona comienza Dios. Entonces, gracias a Dios que así fue, ¿verdad? Ahora, la visita de Zaqueo había sido con este propósito, llevar la salvación solo a través de Jesús, ¿verdad? Y solo a través de Jesús obtenemos el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Tus papás aceptaron a Jesús y ellos te comparten a ti porque entró a su casa el reino de Dios, la salvación. Y entonces la presencia de Jesús en la casa y en la vida de Zaqueo lo liberó de pecado, de la avaricia. Y eso se manifestó en sus palabras y en sus acciones, porque no nada más dijo, no, pues le voy a devolver a los que les robé, les voy a devolver todo. Y no lo hizo, no, ¿verdad? Dice que lo iba a hacer, o sea, manifestó su deseo de devolver todo, pero también lo hizo. Entonces Jesús le dijo a los que estaban en esa casa, o sea, los que fueron de curiosos a ver por qué entra a la casa de este ladrón, se fueron a asomar, querían saber qué hacía Jesús en esta casa. Eran 20 En- minutos. entonces Jesús le dijo a los que estaban en esta casa que confirmaba la identidad de Zaqueo al llamarlo hijo de Abraham. O sea, ya no era un ladrón más, ya no era un robador, ya no era un recaudador de impuestos. Ahora él dijo, este es un hijo de Abraham. Y bueno, de acuerdo a la vida de este hombre, por todo lo que hizo, por todo lo que robó a su pueblo, muchos menospreciaban a Zaqueo por causa de su oficio. Y lo veían como un traidor, un mal judío, porque servía a Roma, ¿verdad? Pero Zaqueo reconoció de inmediato a Jesús como el Mesías esperado por Israel y él abrió su corazón a él. Y reconociendo a Jesús como el Salvador que Israel estaba esperando. Entonces, por eso Jesús le explica a la gente que estaba en la casa de Zaqueo, por curiosidad estaban, que estaban ahí, ¿verdad? Que su misión era buscar y salvar lo que se había perdido. Y que cuando él levantó la mirada al árbol, a donde estaba Zaqueo, le ofreció la salvación de su alma para él y de toda su casa. Esta es la finalidad de Dios cuando voltea su rostro a nosotros, que no merecemos ser salvados, que no merecemos ser perdonados, que no merecemos la salvación. Pero le place a Jesús salvarnos, perdonarnos y darnos una nueva oportunidad. Y salvó a nuestros padres y prometió salvar a sus hijos y a sus generaciones hasta 1000 generaciones. Por eso ustedes son salvas, porque sus papás aceptaron ser salvos también. Paulina, ¿me puedes leer Lucas 19:10? Sí, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Apréndanse ese versículo, está pequeñísimo. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No importa la condición en la que te encuentres, no importa nada, no importa que estén tan lejos de Dios. Si se arrepienten y aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, Él dice que Él vino a eso,
a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ajá. Porque Jesús no se dejó llevar por lo que era en ese momento Zaqueo, ¿verdad? O por lo que le decían. Pero ¿cómo? Zaqueo es un ladrón. Zaqueo es un recaudador de impuestos, un traidor que le sirve a la nación que nos está robando, que nos tiene esclavos. Jesús no. Jesús dice que no se dejó llevar por lo que decían los demás de Zaqueo. Jesús solamente miró el corazón necesitado de Dios que tenía Zaqueo. Él no vio su pasado, él no vio sus actos de este momento, ¿verdad? Hasta ese momento no vio nada de lo que él había hecho en el pasado. Vio su corazón necesitado de Dios. Y así lo hace Jesús con nosotros. No importa lo que tú eres, lo que estés haciendo, pero si tú te arrepientes de tus pecados, Él solamente va a ver tu corazón necesitado y listo para que seas salvo, ¿verdad? Así Jesús sabía que el corazón de Zaqueo era el que estaba listo y dispuesto para recibir la salvación que Él vino a dar, porque se acuerdan que los judíos no creían en Jesús. Los judíos no creían que él era el Mesías. Ellos estaban esperando un Mesías, pero este hombre, que era pecador, sí lo creyó. Por eso puso su atención hacia él y decidió pasar en su casa un tiempo y el ambiente que había en su casa también cambió. Y Jesús decidió estar en esa casa compartiendo con él la verdad del Evangelio. No está escrito qué platicaron. Hasta tengo curiosidad. ¿Qué le habrá dicho para que su corazón se cambiara de esa manera tan radical y dijera, voy a devolver todo lo que robé? Voy a devolver todo los que les quité a mis hermanos, o sea, los judíos. ¿Qué hice? Soy un ladrón, un corrupto, pero estaba recibiendo a Jesús como Señor y Salvador, arrepentido, y llegó a su casa la salvación, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta actitud de Zaqueo? ¿Qué aprenderías de la actitud de Zaqueo? Vamos a ver qué hizo primeramente Zaqueo. Póngale atención. Primeramente, la humildad. Este hombre fue humilde. Salió a buscar a Jesús cuando no creían en Jesús. Decían que era un hombre mentiroso, engañador, que no era Dios, el Hijo de Dios, pero él sí dijo, yo voy a buscar a Jesús, porque él había escuchado de los milagros que hacía Jesús y deseaba conocerlo personalmente. Así que se comportó como un niño al subirse al árbol, y a Dios le agrada que nos acerquemos a él con un corazón tierno como el de los niños, o sea, un corazón humilde, un corazón que todo lo cree. Un corazón en donde dice, yo sí creo en el Hijo de Dios. Y ama a Dios, a esas personas que tienen este corazón, que lo cree todo. Y vemos aquí a Mateo 18:3, ¿lo puedes leer, Lili? Mateo, bueno, versículo. Entonces dijo, les aseguro que en menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? Mateo 18:3 dice, Jesús le dice a estos hombres, ¿verdad? Vean la humildad de Zaqueo. Sí, era un hombre ladrón. Sí, era un hombre que los saqueaba y les robaba. Pero cuando Cristo lo convenció de pecado, se arrepintió. Y mucho antes de que llegara Cristo, él fue tan humilde
Y no le importó que se viera ridículo subiéndose a un árbol con tal de verlo. Y eso solamente lo puede hacer un niño, que no le importa qué dirá la gente. Entonces Jesús les dice, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es de los niños. O sea, es de la gente que es humilde, es de la gente que todo lo cree, es de la gente que no es orgullosa ni soberbia, como niños que todo creen. Eso es lo que tuvo esa actitud, Zaqueo. Otra actitud que tuvo es la perseverancia, o sea, la insistencia. Zaqueo perseveró e insistió, no se dio por vencido. Él quería ver a Jesús y la gente no lo dejaba acercarse adelante. Y como era tan chiquito, pues brincaba y no podían ver, de acuerdo a lo que vimos en el video, ¿verdad? Pues no podía verlo, pero dijo, bueno, entonces me voy a subir a este árbol. Y se esforzó para lograrlo. Entonces perseveró, insistió, se motivó a buscar la manera de verlo. Y también hay un personaje en Génesis 32 que fue también muy perseverante al buscar la bendición de Dios para su vida. ¿Se acuerdan de la historia de Jacob? Él luchó físicamente con Dios una noche y exclamó, no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Se acuerdan del libro de Jacob? Ya vimos la historia de Jacob. Y Dios le bendijo a Jacob y le cambió su nombre y le puso por nombre, en vez de Jacob, Israel. Y a partir de entonces, de ese encuentro personal con Dios, su vida no fue igual a partir de ese momento. Jimena, ¿me puedes leer Génesis 32:26? Y dijo, déjame porque raya el alba. Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Le dice cuando se le aparece y pelean, ¿verdad? El ángel de Jehová, o sea, de Jesús, y le dice Jesús, déjame. Y le dice, porque ya está amaneciendo. Y Jacob le responde y le dice, no te dejaré si no me bendices. Y lo bendijo. Pero ¿se acuerdan que se quedó cojito porque le rompió el muslo? Pero su vida fue diferente, ya no fue el mismo ladrón que era Jacob, el mentiroso, el engañador, el usurpador. ¿Se acuerdan cómo le robó la primogenitura a su hermano Esaú? ¿Verdad? Todo lo que hizo y sin embargo cuando aparece y tiene este encuentro personal con Jesús, ya su vida no vuelve a ser la misma. Eso es lo que también hizo este Zaqueo. Perseveró tanto hasta que logró contactar con él y verse cara a cara. Y que entrara a su casa y lo que le habló cambió totalmente su vida. Pero también otra de las cosas que hizo Zaqueo fue la acción, porque Zaqueo mostró con acciones a causa de lo que había sucedido en su corazón al conocer a Jesús. Dijo, voy a devolverles los que les robé. Voy a devolverles hasta el 50% de lo que les robé. Voy a devolverles, si les robé casas, hasta 4 veces, ¿verdad? Esta es la acción que tuvo, no nada más dijo, ay, sí, me arrepiento, pero no cambió, pero no hizo las cosas, pero no tuvo el deseo de accionar, ¿verdad? Y eso es lo que se debe de hacer. Cambia mi corazón cuando acepto a Jesús, pero también cambio mi manera de ser. Y eso se ve con los hechos. Porque si no se ven los hechos, si no se ven los frutos, no hay un cambio en el corazón. No ha habido un encuentro personal con Jesús. Entonces,
Saqueo mostró con acciones a causa de que había sucedido en su corazón al conocer a Jesús y no dejó pasar ese momento como una experiencia bonita y ya. Él se movió a la acción como prueba del cambio que había surgido en su corazón al conocer a Jesús y reconocerlo como su Señor y Salvador. Ujú. Qué hermoso es ver esta historia y podemos ver a este personaje todo lo que él hizo y cómo motivó lo que Jesús, la relación que tuvo, el conocer a Jesús, el contacto que tuvo con Jesús, cambió radicalmente su manera de vivir, su manera de ser, su manera de pensar. Él dijo, yo no quiero volver a ser el mismo. Y concluimos con esto. Nosotros tendremos una verdadera transformación si tenemos un encuentro real con Jesús, nuestro Salvador. Y si decidimos acercarnos a Jesús, va a ser con humildad, buscando, con perseverancia. ¿Cómo vamos a perseverar? Por medio de la oración. Lo buscamos en humildad, como si fuéramos niños creyéndolo todo. Y luego perseveramos por medio de la oración, porque estamos orando, platicando con Él, hablando con Él. Pero también vamos a poner en acción lo que leemos de la palabra de Dios. ¿Sí? Porque todo lo que dice la palabra de Dios es sí y amén, y es creíble. Yo lo creo. Yo creo la palabra de Dios como si fuera una niña. Cuando tu papá te dice tú le dices, papá, ¿me puedes comprar un helado? Y te dice, nada más que termine de trabajar, voy y te lo compro, y tú le crees. Y tú estás confiada de que no te miente, que es verdad, que en cuanto termine de trabajar, él va a ir a comprarte el helado. Esa es la fe de niños. Esa es la credibilidad que tú debes de tener en la palabra de Dios y ponerla en acción. Si la palabra de Dios te dice no peques más, mi acción va a ser no pecar más. Si la palabra de Dios me dice ora, ora, porque yo necesito escuchar tu voz, pues yo actúo y todos los días platico con Dios. Si la palabra de Dios me dice no desobedezcas, pues dejo de desobedecer, esa es la acción. Y solo de esta manera voy a poder decir que tengo un corazón nuevo y una identidad de hijo de Dios. Por eso dice el Señor que no importa tu condición, no importa en la condición en la que estás, a Él solo le importa que tú le reconozcas como Señor y Salvador y que le permitas entrar a tu corazón para que alcance la salvación y la vida eterna. Qué hermosa historia, ¿no? Es hermoso ver lo que Jesús hizo. María José, ¿me puedes leer Juan 1, 12, 13? Sí, claro. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así es. Dice, más a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en el nombre de Jesús, les dio poder para ser hijos de Dios, los cuales no nos engendraron, no volvimos a nacer de carne, ¿verdad? Ni de sangre,
No volvimos a entrar al cuerpo de nuestra mamá y volvimos a nacer, sino que fuimos engendrados por la pura voluntad de Dios. Aquí ya no hubo que nosotros naciéramos del vientre de mamá, ya no, sino que nos dio la oportunidad de nacer de nuevo, pero ahora de otra manera, en el Espíritu. Por eso ahora somos hijos de Dios. Aunque tú tienes un papá y una mamá biológica en este mundo, pero tu verdadero padre, porque te dio la oportunidad por medio de Cristo de ser hijo de Dios. Así que nuestra verdadera identidad, ahora que hemos conocido a Jesús como Señor y Salvador, es que somos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Podríamos ver nuevamente el videito? Ahorita que ya la leímos, ya le van a entender mejor. Saludos, mis amiguitos. Qué bueno tenerles una vez más en la sección de las historias bíblicas. Hoy hablaremos de un hombre muy pequeño de estatura, al que Dios le cambió la vida con solo visitar su casa. Su nombre era Zaqueo. Ocurrió que Jesús de Nazaret estaba predicando por todo lugar sobre su Padre, llamado Dios. Una vez visitó una ciudad llamada Jericó, donde vivía un hombre de baja estatura, llamado Zaqueo. Zaqueo era cobrador de impuestos, y se decía que no era muy justo, y que a veces cobraba más de lo debido. Es por esto que no era un personaje muy agradable, y las personas no querían estar con él. Pero un día, Zaqueo tenía la curiosidad de poder ver a Jesús predicar, pues la gente hablaba bastante de todo lo que hacía. Se hablaba mucho de sus milagros. Y Zaqueo, al igual que todos, quería ver esto. Solo que su estatura no lo hacía tan sencillo, ya que era un hombre muy pequeño. Y esto entristeció al pobre Zaqueo, porque no podía ver a Jesús entre la multitud. Pero se dio cuenta que cerca había un árbol. Entonces rápidamente se subió y, agarrado de una rama, se sentó a esperar y a escuchar a Jesús. Cuando Jesús pasó, lo vio y le dijo: Zaqueo, ¿me hablas a mí? ¿A mí? No puedo creerlo, Jesús me está hablando a mí. Zaqueo, baja de allí. Ven, hoy comeremos juntos en tu casa. Sí, señor, ya bajo. Ahí voy. Y Zaqueo, muy contento y sorprendido a la vez, no podía contener tanta emoción, así que corrió para recibirle. La multitud estaba sorprendida y murmuraban: «Miren, ¿ese no es Jesús?» Sí, es él. ¿Por qué va a la casa de Zaqueo? Qué poca vergüenza. No. Cuando llegaron a la casa de Zaqueo, Jesús pudo hablar con él, y cada palabra que Jesús le dijo tocó el corazón de Zaqueo, y Zaqueo ya no pudo seguir siendo igual. Así que Zaqueo le confesó todo lo malo que había hecho, y para redimirse demostró que su arrepentimiento era genuino, devolviendo 4 veces el dinero a todas las personas que le había cobrado de más. ¿Pueden creerlo? Esto sí que fue un cambio radical. Jesús, muy feliz, le dijo: Zaqueo, estoy orgulloso de ti. A partir de ahora, la salvación ha llegado a tu casa. Y así fue como una vida fue transformada al encontrarse con Jesús. Y esto es lo que queremos enseñarte a ti, amiguito, y también a ti, y a ti, pequeñita, que no importa qué tan mal te hayas portado, Jesús siempre puede perdonarte, cambiar tu corazón para siempre y hacerte un niño muy bueno ante su presencia. Ya saben, chicos,
Recuerden escribirnos cuál fue la parte que más te gustó de la historia y también qué historia quisieras escuchar en una nueva entrega de nuestras historias bíblicas. ¡Hasta la próxima! ¿Ya le captaron más? ¿Ya vieron esa historia? Qué bonita. Entonces, hoy no tenemos trivia porque no había mucho de lo de Zaqueo. Pero si les preguntara yo, ¿en qué ciudad pasó Jesús? Jericó. Ay, Lola. En Jericó, ¿verdad? Sí. ¿El qué era? ¿Zaqueo qué era? Rapero. Cobrador de impuestos. Cobrador de impuestos, ¿verdad? ¿Y qué hizo Jesús cuando lo vio en el árbol? Dijo que lo bajara y que lo invitara a su casa. Lo invitó a su casa, ¿verdad? ¿Y este hombre qué hizo cuando Dios le habló y tocó su corazón? ¿Qué fue lo que pensó y decidió hacer? Se emocionó porque Jesús le estaba hablando y lo recibió a su casa. ¿Pero qué hizo? Le dio a la gente el 4 veces de lo que le de lo que le cobró de más. Así es. Vean cómo él decidió devolver todo por causa de lo que tuvo con Jesús, ¿verdad? Así que nosotros necesitamos tener también un encuentro con Jesús para que cambie totalmente nuestra vida. Y bendito sea Dios por esta historia. Esta historia, como dijimos hace rato, May y yo, es una historia donde cuando vayas a evangelizar, que le prediques a alguien, a algún niño, cuéntale la historia de Zaqueo. Cuéntale lo que pasó a Zaqueo y cómo fue alcanzado y salvado porque Jesús llegó a su casa y que tú cada que tengas un encuentro con Dios va a cambiar tu manera de ser, tu manera de pensar, tu manera de hablar. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros con estas enseñanzas, hablarles de diferentes personajes y mostrarles que no importa la condición en la que estemos, el Señor no se fija tu condición. El Señor olvida los pecados pasados y Él solamente lo que quiere es que tú alcances la salvación y la vida eterna, no importa en el lugar a donde estés ni lo que tengas. ¿Sí, Lili?